Pues agradecemos la visita de Rodrigo, pero pues ahora vamos a nuestra sección de cultura con nuestro querido Luis Antonio. ¿Cómo estás, Luis Antonio? Bien, bien, gracias, Vic. Pues me da gusto y pues es un tema que traes bastante interesante, ¿no? Sí, 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 y de hecho es muy gracioso el asunto, ¿no? En realidad es muy rápido. El tema de las bodegas de vino, ¿no? Porque cava inclusive en Europa es un término para una bebida allá, pero bodegas de vino, para que toda la gente nos entienda, pues data de la época de la conquista, ¿no? Resulta que, bueno, en algún punto en 1699 la corona española coloca una prohibición para el vino, para cualquier fin que no sea eclesiástico, ¿no? Entonces, bueno, es muy curioso porque, bueno, con cada prohibición viene como mil maneras de hacer cositas y de cómo eludirlo, ¿no? Entonces, las bodegas de vino, ¿no? Datan de esa fecha y bueno, al final del día, ¿no? Es muy interesante porque se generan estos pequeños cuartos subterráneos, principalmente por temas de adecuación y de temas de conservación del vino. Y bueno, y ya había cierto tipo de arquitectura, ya había quien los diseñaba o cómo se manejó esto. Ah, claro, fíjate, era muy curioso. Los cuidados del vino ya estaban sobreentendidos. Vamos a pensar que teníamos una herencia española que sabía perfectamente cómo cuidar el vino. Entonces, básicamente, la herencia se traduce en que se adopta a las prácticas, ¿no? Con los materiales que había aquí en América. Y bueno, como muchos sabemos, ¿no? Las primeras cavas eran subterráneas y hechas de pura piedra, porque tenían que tener 3 elementos muy específicos para la conservación del vino. Ok. Fíjate, precisamente de eso, la bodega de vino más antigua es Casa Madero. Okay. Casa Madero tiene 423 años, imagínate. No, pues ya. Ya un rato. Y bueno, Casa Madero, de hecho, muy gracioso, ¿no? Allá en Valle de Parras, Coahuila, resulta que se llama Casa Madero por el abuelo de Francisco y Madero, que compra la hacienda que hoy es la vinícola. Fíjate, muy gracioso. Okay. Entonces, muy interesante, ¿no? Entonces, básicamente se desarrollan subterráneas. Es una herencia española de todas sus prácticas que ya sabían perfectamente. Y bueno, acompañado con esto, 3 cosas que hay que considerar para cuidar el vino perfectamente bien: temperatura, humedad y tamaño. Esas son las 3 básicas, ¿no? Okay. Humedad debe de oscilar entre el 70 y el 75%, normalmente así se acostumbra. Y bueno, con el tema de la temperatura, se trata de que siempre las cavas estén entre 12 y 15 grados, que pensando precisamente en que eran subterráneas, pues bueno, era la manera de mantener la temperatura cuando no había electricidad, imagínate. Okay. ¿No? Sí. La tierra siempre mantiene un clima muy estable. Entonces, fíjate, para toda nuestra gente ahí en casita que nos está acompañando, si quiere montar una cavita en casa, una bodeguita, pues esas son las 3 cosas a considerar, ¿no? Temperatura, humedad y tamaño. ¿Sale? Okay. Perfecto. Oye, y bueno, y esa parte, cómo, o sea, yo creo que hay diferentes formas de construir, ¿no? O sea, yo digo, la antigüedad se manejó así, pero ¿cómo vas tú? Porque tienen cierto acomodo a las botellas, ¿no? ¿Cómo va manejándose eso? Pues fíjate, hablando de la época contemporánea, ¿no? Ya se construye muchísimo con madera porque, bueno, en primera por vista y en segunda por tema económico es mucho más fácil. Y aparte, hoy en día pues ya tenemos elementos mecánicos para cumplir con las 3 funciones principales de la conservación de un vino. Okay. Lo que sí es de ley es que siempre la repisa de la barra tiene que tener una ligera inclinación, porque fíjate, muy importante, el corcho siempre tiene que estar húmedo. Okay. Para evitar corrosión en los sabores. No, pues bastante interesante. Pero pues a ver que esa parte del vino ahora que nos la explique el chef con la parte de las copas. ¿Qué tipo de copa vamos a utilizar para cierto vino? Claro que sí. Vamos a preguntarle, a ver, que nos explique. Sí, bueno, el día de hoy yo les traje diferentes tipos de copas. No solamente es para el vino, sino para diferentes tipos de bebidas, en las cuales les voy a explicar. Por ejemplo, en la primera, pues es la típica, la tradicional de vino tinto. Esta simplemente cuenta con 3 partes, lo que es el tallo, el pie y el cáliz, que lo que va a hacer es estilizar nuestra copa. ¿Eso qué quiere decir? Que para un tipo de copa de vino tinto puede existir N cantidad de diseños, lo cual lo único que va a hacer es
ayudar a nuestro vino. Hay unas que son más cerradas, otras más abiertas, y eso va a lograr oxigenar más para poder apreciar mucho mejor los sabores. En el caso de esta, como podemos ver, la abertura realmente es ligeramente pequeña, pero hay unas que son más cerradas y eso va a ayudar que cuando lo llevemos a nariz podemos percibir los aromas mucho más fácil. Ahora, ahorita que comentas eso, no es bueno tener los dedos arriba, o dónde van los dedos. No, mucha gente tiende a hacer esto. ¿Qué quiere decir? Que simplemente yo al hacer esto lo hacen por estilo, por cosas que han visto en películas o demás, pero al yo hacer esto yo caliento el vino. Como Luis mencionó, el vino en la cava se mantiene a una cierta temperatura. También se dice que hay ciertos tipos de vinos que se deben de tomar a una temperatura en específica. Y al hacer esto, ¿qué hago yo? Transmito el calor con mi mano. Y lo que hago es empezar a temperarlo y empezar a subir la temperatura. Y empieza a perder sensaciones, sabores o incluso hasta los aromas por el mismo calor. O sea, cosa que químicamente mucha gente no sabemos. ¿Y en el caso de la otra? La segunda, esta es una copa flauta. Esta normalmente se puede usar para dos cosas. Para un brindis, que en este caso sería champán o vino espumoso, ¿sí? Que son las mismas partes, pero si se fijan, el tallo es mucho más grueso. ¿Por qué? Para dar una mayor resistencia. Segunda, la boquilla es más chica. El objetivo de esto es, como estas dos bebidas tienen mucho gas carbónico, lo que va a lograr es que mantenga ese gas dentro o la burbujita, como le decimos, muchísimo más tiempo. ¿Para qué? Para ver todo el show y toda la cosa, o que normalmente en las cenas de Navidad brindamos y no nos dure ahora sí que hasta que hagamos el brindis. La tercer copa, la típica martinera. ¿Para qué nos sirve? Simplemente para el martini, para algunas bebidas. Mucha gente suele usar copas más grandes, pero ¿qué pasa? El grado alcohólico de un martini es fuerte y nadie se va a aventar un martini de medio litro, siendo honestos. Tenemos muchísimo más variedad, pero próximamente voy a estar subiendo a los canales de redes sociales explicándoles muchísimo más acerca de ellos, historia, e incluso prepararles algunos cócteles, recetas, para que ustedes en casita puedan acompañarnos o puedan hacer la prueba y vean lo deliciosas que son estas recetas. ¿Y la siguiente que se parece a la primera? La siguiente se le llama copa combinada. Esta normalmente se usa para elaboraciones, cócteles. Un ejemplo muy fácil, clericot, ¿sí? O sea, si te fijas, mucha gente la compararía con una copa de vino tinto, pero la abertura es diferente. ¿Por qué? Porque en caso de que necesites ocupar algún cubierto o algo así, en este caso para el clericot, para la frutita, es más fácil introducirla en esta que en esta. Tercer copa, quinta copa. Esta es normalmente para cremas o digestivos. Hay dos variaciones de los digestivos, que son estas dos, la quinta y la última, ¿sí? Dependiendo del digestivo va a ser la copa que vamos a usar, ¿sí? Pues, no es lo mismo usar una pequeña, que esta sería, en este caso, para a lo mejor un amaretto o un licor 43 o algo así, que es un grado más fuerte, a un Baileys, que es algo que es mucho más fácil y el cual se puede acompañar con hielo. Pues vamos a dejar a la gente con esa hambrita para que nos sigan en redes sociales. Agradezco mucho, de verdad, que este programa fue bastante interesante en cuestión de cultura, en cuestión de las emociones que nos dijo Rodrigo. Y pues sigamos invitando a la gente a que nos visiten en nuestra página y vean Café, Vino y Tertulias, y los vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Un saludo.